o sea, durante el nacimiento y o sea, durante la niñez, y el periodo intraembrionario y durante la niñez, hay otras hormonas que son muy importantes, como vimos la insulina, bueno, esto no es tema la insulina, pero es la insulina, las hormonas tiroideas, factores locales, etcétera. Pero en la pubertad, la principal hormona que produce este crecimiento exponencial es la hormona de crecimiento. Ahora, después de la pubertad, cuando termina, a la edad 16, 17 años aproximadamente, hay una caída estrepitosa de sus concentraciones que van a ir cayendo a lo largo de la vida. En la vida adulta se mantiene una secreción tónica, pero bueno, ya cuando vamos envejeciendo, esto cae. Entonces, bueno, importante este pico de crecimiento que se da en el periodo puberal, que ustedes lo estudian bien, y es debido principalmente a la hormona de crecimiento, pero la regulación del crecimiento no depende de la hormona de crecimiento sola, sino que ya vimos que es una interacción de varias hormonas y de varios factores, que ahora lo vamos a ver al final. Ahora, ¿cómo es el eje somatotropo? Nosotros acá sabemos que, bueno, como dijimos recién, las células somatotropas están en la adenipófisis y que estas secretan GH. Ahora, esta secreción de GH está regulado por un factor inhibitorio y un factor estimulante. El factor estimulante se secreta a nivel del núcleo arcuato, del hipotálamo, y es una hormona que es la hormona liberadora, la hormona de crecimiento, que es GHRH, que es un polipéptido de 43 aminoácidos que llega a partir del sistema porta, que nosotros habíamos estudiado. Pero también existe un péptido inhibitorio de la secreción de GH, que es la somatostatina, que esto ya la vimos bastante en diferentes sectores, que es un péptido inhibitorio por excelencia, que está formado por 14 aminoácidos y que también llega a partir del sistema porta. Pero esta hormona se sintetiza en la región periventricular, no en el núcleo arcuato. Entonces, el núcleo arcuato, GHRH, región periventricular, somatostatina. Esta estimula, esta inhibe. Ahora, ¿cómo es que se produce la liberación? Bueno, básicamente por los receptores que tienen las células somatotropas. El receptor de la GHRH es esto para ir también repasando con lo que vimos la semana pasada sobre mecanismos de segundos mensajeros. La GHRH está acoplado, o sea, el receptor, mejor dicho, de GHRH está acoplado a una proteína GS, o sea, es un receptor acoplado a proteína GS estimulante, o sea, por el nombre GS. En cambio, la somatostatina, su receptor, es un receptor acoplado a proteína GI. Por lo tanto, este receptor lo que hace es inhibir a la adenylatociclasa, que caiga a los niveles de AMP cíclico y por ende no producir la liberación de hormona. En cambio, el receptor de GHRH, al estar acoplado a una proteína G estimulante, lo que hace esta subunidad alfa es estimular a la adenilciclasa. La adenilciclasa aumenta la producción o aumenta el AMP cíclico intracelular. Este aumento del AMP cíclico intracelular estimula a una proteína que es la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A lo que hace en este caso es aumentar la permeabilidad del calcio. ¿Y qué es lo que hace el calcio con los gránulos secretores de GH que se encuentran almacenados? Lo que hace es que se liberen, y con eso aumenta la secreción de GH. Lo que hace también la proteína quinasa A es que a nivel del núcleo estimula la transcripción y la traducción del gen que se codifica a la hormona de crecimiento, y con eso aumenta la síntesis y la producción de más hormona de crecimiento, además de la estimulación de la secreción de los gránulos de GH. O sea, hace el efecto genómico y el efecto de secreción de los gránulos secretores. Entonces, bueno, esto para que podamos integrar un poquito con lo que vimos de comunicación intercelular. Proteína GI, proteína GS. Aumento del AMP cíclico, disminución del AMP cíclico. Ahora, viendo este gráfico que está bueno, que lo saqué del Bernie Levy, nosotros tenemos acá la neurona productora de GHRH y la neurona productora de somatostatina. Esta lo que hace es estimular, esta lo que hace es inhibir. Ahora, una vez que se secreta al medio la GH, nosotros vamos a ver que la GH, a pesar de ser una hormona proteica, esta hormona se une a proteínas transportadoras, en una buena parte, casi un 50%. Ahora vamos a ver por qué existe esto. Pero lo que hace la GH, a diferencia de las otras hormonas
de las otras hormonas de la hipófisis es que ya actúa en tejidos diana, como por ejemplo el tejido adiposo, el tejido muscular y a nivel hepático y en realidad de casi todos los órganos del organismo. Ahora, ¿qué me interesa acá que veamos? Principalmente es el efecto que tiene a nivel del hepatocito. ¿Por qué? Porque a nivel del hepatocito tiene dos efectos, la GH. Por un lado, activación de vías metabólicas, que esto lo vamos a ver en un cachito, pero además lo que hace en el hígado, la hormona de crecimiento, cuando se acopla a su receptor, es estimular la secreción de otro factor, que es el IGF-1, o el factor de crecimiento insulino-símil 1. Este factor de crecimiento insulino-símil 1 lo que hace es tener un efecto sinérgico a nivel del crecimiento con la hormona de crecimiento. Básicamente lo que hace también es estimular el crecimiento, pero lo hace de manera sinérgica con la GH. O sea, para que haya crecimiento, en realidad tiene que haber las dos hormonas, la GH y el IGF-1. Y el IGF-1 también circula unido a proteínas plasmáticas en una proporción considerable, que es la proteína fijadora de IGF-1. Y lo que hace esta molécula también es ejercer una retroalimentación negativa sobre el eje, como la GH. Fíjense en las flechitas. La GH lo que hace es estimular a o mejor dicho, inhibir a la neurona productora de GHRH, y lo que hace el IGF-1 principalmente es inhibir a nivel hipofisario la secreción de GH, y lo que hace es estimular la liberación de más somatostatina. ¿Para qué? Para que bloquee al eje gonadotrópico. Vamos a ver que hay otros factores que estimulan la secreción de GH, como son el estrés, el ejercicio, el ayuno, la hipoglucemia aguda, el envejecimiento, entre otros. Esto lo vamos a ver en un cachito. Lo que sí, para cerrar un poquito sobre el eje, es que tanto la GH como el IGF-1 lo que hacen es retroalimentar negativamente al eje. La GH principalmente inhibiendo a la neurona productora de GHRH, y el IGF-1 lo hace principalmente estimulando a la neurona productora de somatostatina para que esta somatostatina inhiba el eje. Ahora, esto de vuelta, creo que ya va a ser la tercera o cuarta vez que lo repito en lo largo de la clase, pero sí, hay un error muy común que es asociar a una hormona proteica, que es hidrosoluble básicamente, que no tiene ningún tipo de transporte particular. Y eso es un error. O sea, pensar que por ser una hormona hidrosoluble no tiene transportadores en plasma es un error conceptual. Y el caso claro es la GH. ¿Por qué? Porque la GH es una hormona proteica, pero que se encuentra, o sea, que circula unida a una proteína transportadora, o bien libre. O sea, puede ser las dos. Ahora, fíjense que la GHBP, que es la hormona fijadora, o la protein globulin, sí, la hormona fijadora, la hormona de crecimiento, es sintetizada por el hígado y une casi el 50% de la GH, o sea, más o menos aproximadamente el 45%. Pero ¿qué función tiene esta hormona transportadora? Es que actúa como un reservorio para la GH, prolongando la vida media, y con eso teniendo un reservorio circulante de esta hormona. O sea, principalmente como reservorio, que esto lo que hace es prolongar su vida media. Esto es importante, porque nosotros vimos que la vida media de la GH es 20 minutos. Con una hormona transportadora puede estar más tiempo circulando en plasma. Entonces, acá hay una acción biológica de los transportadores, que lo que hace es cambiar la vida media. Si viajase siempre libre, duraría poco, por así decirlo, en plasma. ¿Por qué? Porque se degradaría rápidamente. En cambio, con una proteína transportadora, lo que hago es que pueda circular más tiempo. Ahora, ¿cuáles son las acciones de la hormona de crecimiento? Vamos a ver paso a paso. A nivel del tejido adiposo, lo que hace la hormona de crecimiento es disminuir la captación de glucosa. Esto produce un efecto hiperglucemiante, aumenta los niveles de la glucemia. ¿Por qué? Porque yo estoy inhibiendo la captación periférica de esta. Y lo que hace también es aumentar la lipólisis. Acuérdense que la lipólisis es la ruptura de ácidos grasos. Entonces, metabólicamente es hiperglucemiante, porque aumenta la glicemia, y es lipolítica, porque rompe el tejido graso. En el tejido muscular hace efectos también bastante parecidos a nivel metabólico. ¿Por qué? Porque también lo que hace es disminuir la captación de glucosa, o sea, tiene efectos anti-insulina, por así decirlo. Van a leer en algunos libros que tiene efectos diabetogénicos, o sea, sí.
porque lo que hace es disminuir la captación de glucosa y aumentar la glucemia. Después, ¿qué hace en el tejido muscular? Aumenta la captación de aminoácidos y aumenta la síntesis proteica. Esto, básicamente, para aumentar el tamaño del órgano. Fíjense que en el hígado también hace bastante parecido, aumenta la síntesis proteica, aumento de la gluconeogénesis. O sea, a la gluconeogénesis, recuerden que es la formación de nueva glucosa a partir de elementos no glucosídicos. Aumento del IGF-1 y el aumento de la proteína transportadora IGF-1. El factor de crecimiento, insulino símil. No, nada. Ahora, ¿qué hace el IGF-1? Lo que hace el IGF-1, por un lado, es ejercer, fíjense que acá la flechita van las dos juntas, es ejercer un efecto en conjunto con la GH. ¿Para qué? Para estimular el crecimiento. ¿Cómo molecularmente estimulan el crecimiento? Y primero lo que hacen es aumentar la síntesis de proteínas, aumentar la síntesis de ARN, aumenta la replicación del ADN y el aumento del número y del tamaño celular. Esto lo hacen de manera sinérgica las dos hormonas. Fíjense, acá les puse un par, pero básicamente es a nivel de todos los órganos del sistema del cuerpo humano. Entonces, ¿qué hace? Aumenta el tamaño del órgano y aumenta la función. Esto se ve mucho, ustedes busquen acromegalia, que es una enfermedad producto de un tumor en la hipófisis que aumenta la secreción de GH. O sea, las pacientes con acromegalia miden, qué sé yo, 2,30 m, tienen el corazón del tamaño de la cabeza de una persona normal y tienen el vaso gigante, el hígado gigante. O sea, todos los tejidos son gigantes. ¿Por qué? Porque yo tengo mucha GH y tengo mucha IGF-1. Y de manera sinérgica lo que hacen es a través de estas vías, la estimulación de estas vías moleculares, aumentar el tamaño del órgano. Ahora, esto no hace que yo crezca en altura, esto hace que yo crezca en volumen de un órgano. Ahora, a nivel de los condrocitos que están en el cartílago de crecimiento, también hace un montón de funciones, o sea, aumentar el uptake, o sea, que es eh, la captación de aminoácidos, aumentar la síntesis proteica, aumentar la síntesis de ADN-ARN, aumentar el colágeno, el condroitin sulfato, aumento del tamaño y número celular, y con eso lo que hacen es aumentar el crecimiento lineal. ¿Cuándo deja de crecer la persona? Cuando ese cartílago de crecimiento que está lleno de condrocitos y de condroblastos se cierra. Eso lo ejercen otras hormonas que son principalmente las hormonas esteroideas, andrógenos y estrógenos. Principalmente los estrógenos, el estradiol. Pero bueno, mientras haya cartílago de crecimiento, el IGF-1 y la GH van a estimular a estos condroblastos y condrocitos y lo que van a hacer es aumentar el crecimiento lineal del chico en periodo puberal. Y a nivel metabólico, ¿qué hace la GH? Estas cuatro funciones: aumento de la glucosa plasmática, aumento de los ácidos grasos libres, disminución de los aminoácidos plasmáticos, porque lo que hace es meterlos adentro de los tejidos, y disminución de la urea. Ahora, fíjense que nosotros acá estuvimos viendo que la GH y el IGF-1 ejercen funciones a nivel del crecimiento iguales. ¿Por qué? Porque fíjense acá. Acá ejercen el mismo efecto a nivel del aumento del tamaño del órgano y a nivel del aumento del crecimiento. Pero, si nos vamos a esta diapo, los efectos que tienen a nivel metabólico la GH con el IGF-1 son opuestos. Fíjense este gráfico que lo saqué del Gano. GH aumenta la síntesis de proteínas, aumenta el crecimiento epifisario. Genial. Disminución de la sensibilidad a la insulina y lipólisis. Estos son efectos metabólicos y retiene sodio, esto no importa. Pero tienen un efecto metabólico que son diferentes a la GH. ¿Por qué? Porque, que el IGF-1. ¿Por qué? Porque el IGF-1 aumenta la síntesis proteica, aumenta el crecimiento epifisario, son iguales. Pero a nivel metabólico, el IGF-1 tiene una actividad antilipolítica, o sea que básicamente acumula grasa, porque no permite que se rompa, y tiene una acción igual a la insulina. ¿Cómo? O sea, ¿qué hace? Disminuye la glucemia. Son efectos opuestos a nivel metabólico. Esto
ténganlo en cuenta y es importante a nivel o sea, cuando tengan el examen, si les preguntan, porque es una pregunta que se les puede hacer. Bueno, ¿qué hace a nivel metabólico el IGF-1 y si son iguales estos efectos metabólicos que la GH? Y ahí tienen que decir que no, que la GH y el IGF-1 tienen la misma función a nivel del crecimiento, pero tienen diferente función metabólica. Esta en realidad es bastante... había hecho una diapo, pero la saqué, pero bueno, es importante que sepan la diferencia, después el por qué se produce un poco más complejo, porque ahí viene determinado que el IGF-1 no siempre se libera en presencia de GH, pero bueno, no tienen que conocerlo tan en detalle, sí tienen que conocer que tienen efectos diferentes. Ahora, algo que no se explica mucho en algunos libros, pero que está bueno, es que en realidad cómo es el efecto a nivel del tejido óseo, que en realidad es un efecto que es sinérgico. ¿Por qué? Porque la GH lo que hace principalmente es, miren, esto creo que se lo puse acá, fíjense que hay bastantes hipótesis a nivel de cómo ejerce su efecto a nivel del tejido óseo en crecimiento. Lo que tienen que saber, o me interesa más que sepan, es que son efectos diferentes, y lo que hace principalmente la GH es aumentar la cantidad de receptores para IGF-1 que tienen los condrocitos a nivel del cartílago de crecimiento. Fíjense, dice, la hipótesis actual, esto lo saqué del Gannon, de estos resultados plantea que la hormona de crecimiento actúa en el cartílago transformando las células madre en células que responden a IGF-1. Y que el IGF-1, que puede ser producido localmente como que puede viajar por la sangre, son los que producen el aumento del crecimiento del cartílago. En general, parece que la hormona de crecimiento y la somatomedina, que es el IGF-1, pueden actuar tanto en colaboración como de forma independiente para estimular las vías que conducen al crecimiento. Esto es un poquito fino, capaz, un poquito fino, porque tienen que saber que aumenta el crecimiento lineal, eso lo tienen que saber sí o sí, después cómo actúa un poquito más fino, pero sí es algo que me parece interesante para aportarles a ustedes. O sea, tiene un efecto que es diferente, pero actúan sinérgicamente. O sea, la GH lo que hace básicamente es decirle, o sea, estimular a las células madre para decir, che, vos tenés que responder al IGF-1, y cuando aparece el IGF-1 lo que hace es estimular el crecimiento, o sea, la duplicación de los condroblastos para transformarse después en condrocitos y que después próximamente se, se produzca la osificación de ese cartílago de crecimiento y el crecimiento lineal. Ahora, ¿cómo actúa la hormona de crecimiento? Que esto lo tienen que saber bien. La hormona de crecimiento es un receptor, ahora tienen que saber bien, tienen que conocerlo. La hormona de crecimiento es un receptor de membrana. No es un receptor acoplado a proteína G, esto para que lo tengan en cuenta. Es un receptor, que acá se los puse, asociado a tirosina quinasa. ¿Qué es? O sea, ¿qué significa que está asociado a tirosina quinasa? Que es que el receptor, que es este palito de acá, se encuentra acoplado a una quinasa. Una quinasa es una enzima que pone grupo fosfato. Esta quinasa se llama JAK2. Entonces, cuando el receptor se une a la hormona, en este caso se dimeriza, o sea, están estos dos dímeros se encuentran separados. Cuando se une la GH, se unen, y cuando se unen lo que hacen es activar a una quinasa, a esta JAK2. Esta JAK2 lo que hace es empezar a fosforilar otras proteínas. Principalmente fosforilan estas STAT. Cuando la JAK2 fosforila estas STAT se unen, o sea, se dimerizan, esta que está acá a la izquierda se une con la de la derecha, se trasloca al núcleo y lo que hace es aumentar la replicación, la transcripción y la traducción proteica. O sea, tiene efectos a nivel genómico, la GH, estimulando de vuelta eh, la transcripción y traducción de proteínas. Y con esto, el crecimiento del tejido o el aumento de la síntesis de IGF-1, entre otros. Pero bueno, estas vías accesorias no me interesa que las sepan, sí que sepan esta vía madre. A ver, lo voy a marcar acá. O sea, que sepan esta vía de acá. Ya está. Después las otras vías accesorias son importantes, pero es un poquito más fino.
Fíjense que dice, cuando una molécula de GH se une de forma simultánea a dos monómeros de GHR, o sea, el receptor de GH, haciendo un puente entre ellos, los monómeros se dimerizan. La ocupación del receptor aumenta la actividad de la tirosinquinasa, que es la JAK2, es Janus Associated Kinase 2, y esta tirosinquinasa desencadena una serie de fosforilaciones proteicas que modulan la actividad de la azuladiana. Entonces, la JAK2 fosforila a una proteína STAT, una proteína STAT se une con otra, se dimerizan, se traslocan al núcleo, y lo que hace es aumentar la traducción y la transcripción y la traducción de proteínas, con eso eh, aumentando la cantidad de proteínas que hay disponibles. Y con eso ejerce su efecto, tanto a nivel metabólico como a nivel del aumento del crecimiento. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, para que haya más tejido muscular tiene que haber más proteínas, porque el músculo está compuesto principalmente por miosina y actina, y por un montón de proteínas más, pero bueno, en realidad por esas dos. Entonces, para que haya crecimiento del músculo tiene que haber mayor síntesis proteica. Así que eso tiene sentido con el efecto que hace, básicamente. Si hay alguna duda, me van parando y me van diciendo. Ahora, ¿qué otra cosa tienen que saber sí o sí? Lo que tienen que saber sí o sí es qué factores estimulan y qué factores inhiben la secreción de GH. Primero que la secreción de GH no se produce en cualquier momento, sino que tiene una secreción principalmente durante el sueño. Pero no en cualquier parte del sueño, sino durante el sueño profundo. Que el sueño se divide en estadios, y principalmente el sueño profundo es en estadio 2 y 4. Entonces fíjense que acá se muestra la concentración plasmática de hormona de crecimiento con respecto al día. Acá se marcan dos picos principales. Un pico que es durante el sueño y otro pico que es en un ejercicio agotador. ¿Por qué? Porque tanto el ejercicio como el sueño son dos principales estimulantes de la secreción de GH. Y usted tiene que saber más o menos, poder nombrar todos estos factores que estimulan y factores que inhiben. Vamos uno por uno. Primero dice, descenso de la glucemia. Acuérdense que la GH es una hormona que es hiperglucemiante, aumenta la glicemia. Entonces, cuando hay una caída de la glucemia, lo que va a hacer la GH es aumentar su secreción. O sea, la hipoglucemia es un estimulante potente para la secreción de GH. ¿Por qué? Porque va a hacer que la GH haga su efecto, o mejor dicho, por qué la estimula? Porque al ser hiperglucemiante lo que va a hacer es aumentar la glucemia que está caída. Ahora dice, descensos de los ácidos grasos libres en la sangre. También es otro estimulante para la secreción. ¿Por qué? Porque justamente el efecto metabólico que hace es aumentar la lipólisis, aumentar la ruptura de grasa. Y si yo aumento la ruptura del tejido adiposo, lo que hago es aumentar los ácidos grasos libres. Entonces, por eso es un estimulante, porque al descender, lo que hace la GH es aumentar estos niveles de ácidos grasos libres. Dice, aumento de los aminoácidos en sangre. ¿Cuándo hay un aumento de los aminoácidos en sangre? Perdón, esto se lo voy a preguntar a ustedes. ¿Cuándo les parece que hay un aumento de los aminoácidos en sangre? Sí, pero eso sería algo malo. En otro caso, ¿cuál sería? Y cuando consumimos proteínas en la alimentación. Bien, excelente. O sea, las dos están bien. Esperemos que el aumento de los ácidos grasos libres, de los aminoácidos libres, digo, sea principalmente por el consumo, no por la ruptura. Pero bueno, cuando yo como, por una comida, un pedazo de carne, lo que hago es aumentar el pool de aminoácidos libres, porque yo estoy consumiendo más. Entonces, aumento de los aminoácidos en sangre lo que hacen es estimular la secreción de hormona de crecimiento. Y tiene mucho sentido. Tiene muchísimo sentido, porque yo lo que estoy haciendo es aumentar la cantidad de sustrato para crecer. La inanición o el ayuno también lo que hacen es aumentar la secreción de hormona de crecimiento, principalmente por sus efectos metabólicos, no tanto por sus efectos a nivel de crecimiento, porque obviamente si yo tengo poca comida no voy a poder eh, aumentar el volumen de los órganos, pero sí, ya dijimos que la GH tiene efectos metabólicos importantes. Traumatismos, estrés y excitación, principalmente el estrés que es agudo, lo que hace es aumentar la liberación de hormona de crecimiento.
Y un gran estrés agudo puede ser el ejercicio. La testosterona y los estrógenos son hormonas que estimulan la secreción de GH. Ya dijimos que el sueño profundo, la hormona liberada de hormona de crecimiento obvio, y la grelina. La grelina ustedes la deben recordar de Nutri. ¿Y la grelina cuándo se estimula? O sea, ¿cuándo aumenta la secreción de grelina? ¿Se acuerdan? Sí, sí, tiene que ver con el apetito. Y es justamente cuando yo como. Cuando yo como aumenta la secreción de grelina. Esta no se la van a preguntar tanto. Yo digo para que también integremos algunas cosas con Nutri, pero yo en el periodo postprandial aumenta la grelina. La grelina lo que tiene que hacer técnicamente es inhibir el apetito porque vos recién comiste y además te aumenta la secreción de GH, que tiene sentido también. ¿Por qué? Porque yo crezco cuando tengo sustratos. Si yo comí, es porque yo consumí alimentos, tengo más sustrato para crecer. Entonces, sí, ¿cómo? Perdón, me lo decía de vuelta. Porque es medio complejo porque tenemos que hablar de otro eje que ustedes no conocen. Pero en general cuando hay estrés agudo, hay una estimulación de lo que es todo el sistema simpático, o sea, principalmente del simpático, y además se activa otro eje que es el eje del cortisol. Bueno, pero principalmente en el estrés agudo es el eje, o sea, la respuesta neuroendocrina que se produce. Y eso aumenta lo que es la hormona liberadora, hormona de crecimiento. Pero bueno, sí, no lo mencionen. O sea, sí les van a preguntar cuándo se aumenta la síntesis de GH y tienen que saber que el estrés lo produce. Pero cuando hablan del sustrato fisiológico que lo hace, eso no se lo va a preguntar a nadie. Es como más finuli. Pero dentro de eso, ustedes hablen del sistema de la respuesta nerviosa que hay cuando hay aumento del estrés o del traumatismo, de la excitación. Es principalmente por eso, por la respuesta nerviosa y de la adrenalina, etcétera. Pero bueno, no entra en ese rollo. Bien, ahora vamos a ver una cosa. Acuérdense esto, el estrés agudo aumenta la secreción de GH. Pero dentro de los factores que inhiben la secreción de crecimiento, de la secreción de hormona de crecimiento está el estrés crónico. Que el estrés crónico es un inhibidor de la secreción de GH. Y esto es importante. Ahora vamos a ver por qué es importante. Pero bueno, ¿qué otros inhiben la secreción de GH? La obesidad, la somatomedina, la propia hormona de crecimiento, la somatostatina, el aumento de la glucemia y el aumento de los ácidos grasos libres en sangre. Básicamente todo lo opuesto a esto. La obesidad, la hormona de crecimiento, los factores de crecimiento que el IGF-1, entre otros, son los principales inhibidores de la secreción de GH. Ahora, ¿por qué es importante? Esto no lo puse acá. Esto bueno, lo voy a dejar acá, pero para que tengan en cuenta una cosa. O sea, cuando yo hablo de crecimiento, yo no es que tengo que tener la GH nada más. O sea, el crecimiento es una interacción compleja entre factores que van más allá de las hormonas, que básicamente cómo vive la persona y las condiciones en las que se encuentra. Porque para que haya un crecimiento óptimo, tiene que haber una nutrición óptima, tiene que haber un descanso óptimo. El chico debería hacer ejercicio, debería comer todos los días, debería comer bien todos los días, o sea, con una comida eh, con alto contenido proteico, comidas con calcio, o sea, tiene que tener una nutrición óptima y también tiene que estar en un contexto que no sea adverso. ¿Por qué? Porque un chico sometido a estrés crónico no crece. O sea, un chico que está en un ambiente hostil, un chico que es maltratado, un chico que, o sea, creo que se entiende lo que voy, un pibe que no tiene o sea, un ambiente óptimo para su desarrollo, sea por maltrato, sea por no poder comer todos los días, sea por lo que sea, no va a crecer. Esto está recontra remil estudiado. Eh, que incluso cuando un pibe que está en un contexto adverso pasa a un contexto más saludable o un contexto más óptimo de sus condiciones de materiales de existencia, el pibe recupera todo ese crecimiento que no tuvo en el periodo que estuvo en un ambiente hostil.
Y eso es muy, muy, muy común. Entonces, en la regulación del crecimiento hay múltiples interacciones más allá de lo hormonal. Yo quiero que se queden con eso, que no es solamente una cuestión de hormonas, sino básicamente una cuestión de cómo vive, de cómo puede vivir la persona. Porque en general los estilos de vida no existen en realidad, no es que la gente elige vivir como vive, muchas veces son modos de vida que son producto de dónde nació, cuándo nació, en qué familia nació, etcétera. Así que bueno, concepto que tiene que tener en cuenta, que el crecimiento no es una cuestión hormonal solamente, sino que una cuestión o una interacción de muchos parámetros que son propios de cómo vive cada persona. Pero bueno, esto para que queden claros, obviamente para ahora en el examen y para su vida, básicamente. Eh, pero sí, obviamente, en cuestiones hormonales hay muchas hormonas que son importantes. La GH ya lo vimos, afecta principalmente el crecimiento postnatal, o sea, porque incluso nosotros podemos dividir el crecimiento en diferentes etapas. Yo tengo el crecimiento prenatal y el crecimiento postnatal. En el crecimiento prenatal me refiero a todo lo que es embrionario, que ahí la GH no tiene mucho que ver. La GH no es muy importante. La GH es importante en el crecimiento postnatal, o sea, cuando el pibe ya nació. El IGF-1 afecta tanto en el prenatal como en el postnatal, estimula la captación de aminoácidos y la condrogénesis de la placa de crecimiento. La insulina es importante también, principalmente en la época prenatal, pero también en la postnatal. Aumenta el IGF-1 libre. Las hormonas tiroides son fundamentales a nivel del crecimiento. Fíjense que regulan el recambio óseo y la densidad mineral ósea, estimulan la expansión clonal de las células progenitoras de los condrocitos, inhiben la proliferación celular subsiguiente y promueven la diferenciación de condrocitos hipertróficos y la expansión de volumen celular. O sea, básicamente lo que hacen es actuar a nivel del cartílago de crecimiento también. Y lo que hacen es estimular la secreción de GH. Esto no lo dije, porque no está en el cuadro, me olvidé, porque no está en el cuadrito que les mostré acá del Guyton, esto del Guyton. Pero la T3 y la T4, principalmente la T3, también estimulan la secreción de GH. Y esto se ve porque los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen menos concentraciones de GH séricas. Y el fenómeno que se entiende es por estimulación directa del eje. Entonces, las hormonas tiroides, además de regular el recambio óseo, lo que hacen es estimular la secreción de GH. Ahora, los esteroides sexuales también son importantes, ¿por qué? Porque regulan la secreción y los efectos de la GH, afectan la condrogénesis, y lo que hacen los esteroides sexuales es cerrar el cartílago de crecimiento. ¿Quién principalmente los esteroides sexuales? El estradiol. El estradiol es quien produce el cierre del cartílago de crecimiento. Claro, sí, o sea, cuando hablo del cierre es básicamente la osificación, exacto. O sea, está mejor dicho que sería la osificación completa del cartílago de crecimiento. Bueno, y después está la leptina, que esta es menos importante, pero las que tienen que conocer son los esteroides, las hormonas tiroides, IGF-1 y GH en profundidad. Después sepan que la insulina y la leptina están metidas ahí, pero nadie se les va a pedir que lo digan con mucho, con mucho detalle. Entonces este cuadrito se los dejo, después les paso el power, que lo pasé hace unos días, pero lo paso de vuelta para que lo tengan y lo vayan repasando. Bien, y de GH no hay mucho más, o sea, no es una hormona que tenga tanto por hablar. Sí, tienen que tener en cuenta todo esto que fuimos charlando, que es la interacción de la GH con el IGF-1, tienen que conocer muy bien el eje, tienen que saber cómo viaja en plasma, cuáles son los efectos que tiene, tanto metabólico como de crecimiento, el efecto que tiene a nivel óseo, y qué factores estimulan y qué factores inhiben su liberación. Y también sepan bien cómo es esto de los picos de secreción de GH, que es principalmente a nivel puberal y en la adultez y en la vejez van cayendo. Eso como principal. Y también sepan de la GH esto que les dije, que estimula el crecimiento postnatal, no el prenatal, o sea, no el desarrollo del crecimiento embriológico, o mejor dicho, eh, sí, del periodo prenatal. Pero es principalmente los efectos cuando nace el pibe, por así decirlo. Cuando nace la persona, ahí estimula la GH mucho el crecimiento, y principalmente la pubertad. Durante el periodo prenatal hay otros factores que estimulan el crecimiento del embrión y posteriormente del feto.
¿Hay alguna duda con GH para que charlemos o seguimos? Yo quiero saber cuando dijiste que la T3 y T4 estimula a la GH, ¿cómo lo hace? No entiendo eso. O no hay que saberlo. No, o sea, cuando yo hablo de que un factor estimula, o sea, en este caso, la T3 y la T4, o sea, si vos decís cómo un factor puede estimular la secreción de la GH, por ejemplo, en realidad puede hacerlo de dos maneras. O puede estimular a nivel de la adenohipófisis, a las células somatotropas, o puede estimular a nivel hipotalámico. O sea, esas son las dos maneras que puede hacerlo. O sea que A nivel hipotalámico. tendría receptores a nivel hipotalámico y hipofisario. Sí, esto en humanos no se sabe tanto cómo es que lo hace, porque a nivel, o sea, cuando vos lees los libros en general, o sea, te dicen que esto es más que nada en animales, estudió que es un efecto directo a nivel de la célula somatotropa. En humanos no se sabe muy bien cómo es que lo hace, pero sí lo que se sabe en humanos es que la gente con hipotiroidismo tiene menor secreción de GH y la gente con hipertiroidismo tiene mayor secreción de GH. Entonces, de ahí podés deducir que poco T3 y T4 afecta la liberación de la GH. ¿Se entiende? O sea, se sabe más que nada el efecto, pero no tanto cómo actúa a nivel molecular. Eh, yo igual eso lo puedo buscar, a ver si hay algo un poquito más. Esto en los libros en general está medio sectorizado, pero eh, lo que yo he leído en los libros clásicos es que es principalmente un efecto a nivel de la adenohipófisis. Ok, entendí. Pero bueno, si ustedes le preguntan, por ejemplo, cómo actúa, recuerden que hay dos maneras de que algo afecte la liberación de hormonas tiroides, que es, eh, perdón, de hormonas tiroides, de cualquier hormona del eje hipotálamo hipofisario, es a nivel hipofisario de la hipófisis o a nivel hipotalámico. Son las dos maneras que algo puede estimular la secreción de una hormona eh, hipofisaria. Bien, ahora, vamos a hablar del eje gonadal. Generalidades solamente. El eje gonadal está constituido por una hormona hipotalámica, que es la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas, y de una célula hipofisaria, que es la célula gonadótrofa. Esta célula gonadótrofa lo que hace es estimular, o mejor dicho, sintetizar LH y FSH. LH, que es hormona leutinizante, y la FSH, que es hormona folículo estimulante. Esta LH y FSH, las dos se liberan a nivel de la célula gonadótropa, y lo que hacen es ir a las gónadas, ovario y testículos, y lo que hacen es aumentar la secreción de esteroides sexuales. Ahí fíjense que la GnRH lo que hace es estimular la célula gonadótropa para liberar LH-FSH. La LH y la FSH estimulan la liberación de testosterona, progesterona y estradiol, dependiendo de la gónada. En realidad, todos los hombres y todas las mujeres tienen estas tres hormonas. O sea, todos los hombres tienen testosterona, estradiol y progesterona en mucha menor concentración, pero existe. Y la mujer tiene estradiol y progesterona y también testosterona, pero obviamente en menor concentración en el hombre. Y tanto el estradiol como la progesterona como la testosterona lo que hacen es ejercer una retroalimentación a nivel del eje. Esto es medio complicado, esto lo debería haber sacado, pero la testosterona y la progesterona lo que hacen es inhibir, o sea, inhibir negativamente el eje. Y el estradiol puede estimular positivamente o negativamente el eje. El por qué pasa esto no lo tienen que saber. O sea, no tienen que saber para nada cómo es el ciclo ovárico, el ciclo menstrual femenino, no tienen que conocerlo. Pero sí sepan que el estradiol, dependiendo de la fase del ciclo menstrual, puede inhibir al eje o estimularlo. ¿Cuándo lo estimula? En el momento de la ovulación, que hay un pico de la secreción de estradiol. No me quiero meter en esto porque es más complicado. Pero bueno, este es el único eje. Bueno, en realidad no, con el de prolactina son dos. Pero este eje tiene la particularidad de que tiene un fenómeno de retroalimentación positiva en un periodo corto de tiempo, que es principalmente producido por el estradiol. Entonces, el estradiol, para sintetizarlo, el estradiol puede
ejercer retroalimentación negativa o retroalimentación positiva sobre el eje, y la progesterona y la testosterona solamente retroalimentación negativa. ¿Se entendió esto así de manera corta? Sí, básicamente es retroalimentación positiva en la ovulación para que el ovocito salga. O sea, cuando se... Claro, Sí, salga. claro, sí, para que se produzca la ovulación, básicamente. Yo no sé qué tanto, porque esto se comparte un poco con embrio, como ustedes en fecundación y todo. O sea, algo conocen, pero tampoco conocen todo, entonces medio un contenido que queda medio a mitad de camino, pero sí, o sea, lo que dijiste está perfecto. El estradiol ejerce feedback positivo en la ovulación y después en todo el resto del ciclo es negativo. Y los otros dos, testosterona y progesterona, siempre es negativo. Obviamente, el estradiol va a ejercer feedback positivo únicamente a la mujer. En el hombre, como no hay un pico ovulatorio, siempre es negativo. Bien, esto me parece que no va, pero bueno, para que lo sepan, eh, hay un, o sea, la secreción de GnRH y por lo tanto de LH y FSH se hace o sea, la secreción cada cierta cantidad de tiempo. Es lo que se denomina el generador de pulsos. La GnRH se libera cada 60 a 100 minutos. Y este ritmo ultradiano es fundamental para el funcionamiento del sistema del eje reproductivo. Entonces, la GnRH, recuerden que se secreta o sea, una vez cada 60 a 100 minutos. Y este es un generador de pulsos. Esto sépanlo, hasta ahí no va también. Lo vamos a profundizar mucho más el año que viene. Pero sí es importante que si no se secreta por pulsos, afecta la función reproductiva. Así que, idea principal, la secreción de GnRH se hace cada cierto tiempo. Más o menos 60 a 100 minutos. Y ese ritmo, que es un tipo de ritmo ultradiano, es fundamental para el funcionamiento normal del eje. Ahora, ¿qué mecanismo de acción tienen las hormonas esteroideas? Tienen receptores que son intracelulares, que cuando el esteroide se une a este receptor intracelular, lo que hace es separarlo de unas de unas proteínas que se denominan proteínas de shock térmico o proteínas chaperonas que se encuentran unidas al receptor para que este receptor se encuentre inactivo, pero cuando la hormona se une con el receptor intracelular, lo que hace es que se desprendan estas hormonas eh, de shock térmico, estas proteínas de shock térmico, o estas chaperonas que como se les dice, y lo que hace es activar al receptor. Y cuando se activa el receptor, se trasloca al núcleo y estimula la transcripción y la traducción proteica. Entonces, concepto que tiene que tener son hormonas esteroideas, las tres, progesterona, estrógeno y testosterona, andrógenos en general, y el receptor que es intracelular se encuentra inactivo porque está unido a unas proteínas que lo que hacen es inactivarlo, y cuando se encuentra con el esteroide, sea cualquiera de los tres, se separa de estas proteínas chaperonas y se trasloca al núcleo para estimular la transcripción y la traducción proteica. Este es el mismo mecanismo que cualquier hormona esteroidea. Todas las hormonas esteroideas funcionan igual, por así decirlo, o parecido. Esto sí es un receptor intracitoplasmático y no intranuclear, es intracitoplasmático. Ahora, la testosterona tiene muchos efectos y puede actuar como testosterona, como otro compuesto que es la dihidrotestosterona, y también puede actuar como estradiol. E2 es estradiol. Lo que hace la testosterona en el crecimiento es principalmente aumentar la cantidad de masa muscular. O sea, obviamente tiene un montón de efectos la testosterona. No les voy a mentir. Es muy importante para la diferenciación sexual, es muy importante para un montón de cosas. Pero bueno, a nivel del crecimiento lo que hace es aumentar la masa, la cantidad de tejido muscular, actuando como testosterona. Y después lo que hace es aumentar la liberación de GH. Y lo que hace, transformándose en estradiol, es aumentar la masa ósea. O sea, la testosterona
actúa a nivel del tejido óseo, pero tiene que transformarse a estradiol. No importa cómo, no importa que sepan eso. Pero sí tienen que saber que la testosterona, transformándose en estradiol, actúa a nivel de la masa ósea, a nivel del tejido óseo, perdón, aumentando la masa ósea y cerrando los cartílagos epifisarios de crecimiento. Ahora, los estrógenos, ¿por qué yo digo los estrógenos? Porque en realidad estrógeno me refiero a una familia de hormonas, que está el estradiol, el estriol y la estrona. No importa que sepan eso. Ustedes hablen de los estrógenos, nunca hablen del estrógeno, porque hay 3 tipos de estrógenos. Hablen de los estrógenos o del estradiol, que es el principal estrógeno. Pero fíjense que tienen un millón de acciones, que no tienen que saber todas estas. La que tienen que saber es a nivel del tejido esquelético, que es aumentar la actividad osteoblástica, y lo que hace es el desarrollo, en conjunto con la testosterona, en realidad esto dependiendo del sexo, pero el desarrollo de la pubertad. Porque ustedes tienen que saber un poquito de pubertad, tienen que saber un poquito de pubertad porque se los evalúan. Lo que tienen que saber es diferencia de pubertad con adolescencia, principalmente la pubertad como fenómeno biológico y la adolescencia como un fenómeno más social, y tienen que saber cómo yo evalúo la pubertad, que es a través de la escala de Tanner. Y para entender el desarrollo puberal hay que entender las funciones tanto de los estrógenos como de la testosterona. Porque básicamente son tanto estrógenos como testosterona los que producen los famosos, o que producen la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, eso sépanlo. ¿Cómo yo sé que el pibe de la UP está en el periodo puberal? Bueno, evaluando Tanner y evaluando la aparición de los caracteres sexuales secundarios. La voz, la aparición de la nuez de Adán en el hombre, la aparición de vello en áreas sensibles a andrógenos, como puede ser la barbilla, la región, el pelo a nivel puberal, entre otros. Entonces, bueno, viendo, o sea, a simple vista podemos saber si un chico entró en periodo puberal o no, sabiendo que en el periodo puberal es fundamental la activación o el aumento plasmático de los niveles de estrógenos y de los niveles de testosterona. Entonces, bueno, estos, a lo que voy y a lo que me parece más importante que sepan, ahora en crecimiento y desarrollo, sepan las funciones tanto de los estrógenos como de la testosterona en relación a lo que tienen que saber, que es pubertad y crecimiento. A nivel de la pubertad, de vuelta, aparición de todos los caracteres sexuales secundarios. A nivel del crecimiento, lo que hacen es aumentar la actividad osteoblástica y la fusión de la epifísis con las diáfisis y los huesos largos, que es básicamente el cierre del cartílago de crecimiento. Y lo que hacen tanto estrógenos como testosterona es aumentar la secreción de GH. Así que bueno, esto es mucho, me cuesta como sintetizarlo porque esto es bastante más largo. El tema es que ustedes no tienen que saber tanto, tienen que saber algunas cuestiones básicas. Principalmente, me parece importante que, si está viendo, no tengo otra diapo, pero me parece principalmente que recuerden las funciones o sea, que sepan el eje gonadal básico, que sepan el mecanismo de acción de la hormona esteroidea, eso como una generalidad, y que sepan las funciones de los estrógenos y la testosterona en relación a la pubertad y el crecimiento. Ya con eso van a andar bien. No profundicen más, no sepan el ciclo menstrual, o sea, no estudien el ciclo menstrual porque no entra. No profundicen sobre el eje porque es bastante complejo, el eje femenino y masculino. No se metan en todo lo que es la regulación de la testosterona en la espermatogénesis, porque no tienen que saberlo. O sea, hay muchas cosas de física que son un poquito, o sea, bastante largo esto, y tienen que estudiar un montón de cosas más. Entonces, para mí me parece que mejor no pierdan tiempo. Estudien Tanner, obvio, pues tienen que saber, y estudien por qué aparecen todas estas cosas, que básicamente con esto que fuimos charlando. Pero no se complejicen mucho con esto, porque si no van a intentar incorporar un montón de conocimiento, que eso es bien de sexualidad, que es la primera materia en la que viene. Bien.
¿Tienen alguna duda del eje gonadal o algo que hayan estudiado y no les cierre y quieran saber a ver si es importante o no? Bueno, no sé si lo estudiaron incluso, lo estaban estudiando esto, porque yo sé que lo toman, pero bueno, bien, bien básico. Más que nada, lo toman mucho asociado a Tanner, asociado a lo que sí tienen que saber que es la escala de Tanner, a nivel de la mama, a nivel del vello. Hola, Octavio. Sí, yo la duda que tenía, pero ya, ya lo dijiste, era con respecto al estrés, con respecto a la hormona de crecimiento, porque claro, yo tenía entendido que, no, o sea, no tenía entendido las dos relaciones, la crónica y la aguda. Entonces, ahora teniendo esas dos relaciones, se entiende cómo actúa una inhibiendo y la otra estimulando. Pero era esa la duda que tenía, que bueno, ya la aclaré. Excelente, sí, eso es muy importante, porque justamente un estrés agudo estimula, un estrés crónico inhibe. Entonces, el estrés no es todo igual, ¿no? No es algo porque el ejercicio es como un estrés agudo, entonces eso está perfecto, genial, el pibe tiene que hacer ejercicio. O sea, para crecer, vos necesitas varias cosas, dentro de todo necesitas hacer ejercicio, o mejor si haces ejercicio para crecer, por así decirlo. Entonces, dentro de eso está bueno. Ahora, si yo tengo un fenómeno de estrés crónico, producto, qué sé yo, de maltrato infantil, que eso pasa, existe, y lo van a ver, y la realidad en la que vive la gente va a ser muy compleja, eso inhibe el crecimiento y los pibes sometidos a maltrato, por ejemplo, no crecen, quedan bajos hasta que salen del entorno ese y después crecen de golpe.